Un cordial saludo para todas las personas que en este momento se unen a esta lección divina para este domingo 25, el tiempo ordinario en el ciclo C. Los invitamos a todos para que en este momento nos dispongamos de la mejor manera para este encuentro con el Señor en las Sagradas Escrituras, estando en casa o yendo de camino, estando en la soledad de nuestro corazón o quizás compartiendo con nuestra familia, con nuestros hermanos de comunidad, con nuestros hermanos de formación. Qué bueno es poder encontrarnos en torno a esta invitación que el Señor nos hace en la liturgia. Por eso, teniendo a la mano el texto sagrado de la Biblia y puestos de la mejor manera, vamos a reunirnos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo, este Señor de vida y de amor, para que este encuentro con la palabra surte en nosotros esos deseos de cumplir la voluntad del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Para este domingo vamos a meditar el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Entonces los invitamos para que tomemos este texto, lo leamos primero, hagamos una primera lectura, cada uno ahí desde donde se encuentra. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Iniciamos esta lección divina con el primer paso, que es la lectura. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación. Para ello vamos a tomar 4 categorías importantes: administrador, deudores, amigos y servir. Recordemos el contexto del Evangelio según San Lucas. Lucas nos está proponiendo el camino de Jesús hacia Jerusalén. Y en este camino Él se detiene a hablar a sus discípulos. Él antes, digamos, si nosotros tomamos el capítulo del Evangelio anterior, Lucas 15, Él había hablado a los fariseos o publicanos de por qué Jesús comparte con pecadores. Y ahora se detiene a hablar con sus discípulos, es decir, con aquellos que quieren imitar su proyecto de vida. Esto quiere decir también que Jesús se detiene a hablar con nosotros, que estamos en este escenario de querer seguir su camino, de querer seguir su voluntad. Para eso tenemos que hacer un paralelo en este evangelio, de mirar el contexto bíblico y lo que es la iglesia. Un contexto donde se presenta un rico ausente era normal en esta época, y digamos que hasta el feudalismo,
donde los grandes señores, los grandes hacendados, tenían sus propiedades, pero se alejaban porque pues se dedicaban a otros asuntos. Ese es el rico ausente. Y él deja a cargo a un administrador. Esto también es una llamada para nosotros, para la iglesia, en decir, bueno, Dios visiblemente, digamos así, materialmente hablándolo, está ausente. Y él ha dejado a cargo a unos administradores, a unos servidores. Entonces Jesús, recordemos que pues el Evangelio no es una crónica, sino que es una explicación teológica de las palabras y los hechos de Jesús. Entonces Jesús comienza a contarnos esta parábola, esta historia. Primero se presenta una acusación. Hay un administrador que ha derrochado los bienes, que los ha malgastado, ha hecho un mal uso de la riqueza. Eso puede decirnos a nosotros muchas interpretaciones. Una primera, donde se dice que los administradores pues son aquellos que están a cargo de algún rol en la iglesia. Entonces podríamos pensar en el Papa, en los obispos, en algunos líderes de las comunidades religiosas, donde se acusa justamente de un derroche de bienes. Pero esto sería, digamos, como una visión muy externa y muy ajena a nuestra realidad. Pero si nosotros lo tomamos desde nuestro punto de vista personal, es también una acusación contra nosotros mismos, contra cada persona, contra cada ser humano, en decir, bueno, ¿tú cómo has aprovechado la riqueza, el don que Dios te ha regalado? Entonces es el momento de confrontarnos con esas palabras y decir, bueno, en este momento yo qué he hecho con mi cuerpo, yo qué he hecho con mi inteligencia, yo qué he hecho con mis talentos, con mis dones, yo los he aprovechado, he servido a los demás o los he malgastado. Entonces, este administrador se dice para sí mismo, es decir, él reflexiona desde un monólogo, él reflexiona simplemente para sí mismo y no con otra persona. Ya sé lo que haré. Entonces, acá es donde viene la palabra astucia. El hecho de adelantarse a todo lo que puede pensar la otra persona, a todo lo que puede suceder, o inclusive adelantarse a una misma acción. Por eso la astucia es una virtud, es una cualidad. Es como yo aprovecho lo que tengo en mis conocimientos, en mis sentimientos, en lo que es mi existencia, y yo tomo una decisión antes de que pase algo malo. Ese administrador sabía que iba a perder su trabajo. Entonces él comienza a pensar en que no hay fuerza y tampoco quiere pasar penas. Es algo que también nos puede pasar en nuestra vida. Sentimos el cansancio de la jornada, de la existencia, nos da vergüenza pedir, mendigar. Entonces él quiere acudir a un refugio, a una protección, que es que lo reciban en la casa justamente de otras personas. Ahí es donde vienen los deudores. Estos son los protagonistas de la historia. ¿Por qué? Porque ellos le van a dar el sentido a esta astucia del administrador. Cuando leemos este evangelio pensamos es en el diálogo que hay entre el dueño y el administrador. Pero a veces juzgamos como la trampa que hace el administrador a su señor. Entonces, si nosotros nos ponemos en el contexto de esa época, si el señor tenía unos deudores es porque esos deudores no tenían las mismas capacidades económicas que él. Es decir, esos deudores, ¿quiénes son? Las personas pobres, personas necesitadas, los desprotegidos. Entonces aquí hay algo muy bonito y muy interesante en este evangelio, y es pensar que la astucia del administrador no se da con gente adinerada, no se da con gente de poder, no se da con alguien que puede competir contra su señor. Se da justamente con el antónimo, por decirlo así, con los contrarios, que son aquellas personas que no tienen nada, no tienen nada que ofrecer, no tienen nada que dar. Eso no tiene nada que compartir. Entonces es muy bonito como el administrador piensa en pedir refugio justamente en estas personas. Es decir, aquí el administrador está buscando refugio y protección en quien menos tiene nada.
Si nosotros volvemos al paralelo del contexto con la iglesia, pensémoslo, ¿a quién la iglesia se ha dedicado justamente a lo largo de su historia a servir? A los que menos saben, a los que no tienen protección, a los que no tienen refugio, a quienes deben al mundo justamente todo lo que tienen, o todo lo que deben, mejor dicho. Se nos mencionan dos deudores. Recordemos que el 2 es símbolo de complementariedad, de justicia y de equidad. Aquí hay un llamado muy importante. ¿Cómo nosotros estamos ayudando a los menos favorecidos? Entonces aparece justamente el primer deudor que debe 100 vatos de aceite. Para entenderlo, cada vato de aceite mide en el sistema convencional actual 22 litros. Entonces podríamos pensar, son 222 litros de ofrenda que se deben. Recordemos que tanto Ezequiel como el libro de los Reyes pues hacen esta mención de las ofrendas en el templo. Entonces, ¿por qué se ofrecía el aceite? ¿O por qué se ofrecían los 220 litros de aceite para el templo? Porque el templo necesitaba pues ciertamente una protección militar. Recordemos que había pues una cuadrilla dedicada pues al servicio del templo, pero también es una reserva para las lámparas, para el fuego, para el calor, para la luz. Entonces podríamos decir, en términos ya más simbólicos, que el primer deudor le está debiendo digamos, la ofrenda al templo para que se sientan protegidos y para que tengan ciertas reservas para dar luz y calor. Eso es algo que hoy encontramos también en nuestra iglesia. Encontramos personas que necesitan ser protegidas, necesitan ser amparadas, necesitan luz. Entonces, aquí este administrador dice, no escriba 100, escribe 50. Aquí hay algo muy bonito y muy interesante, es que en la época había una tasa de usura, había una ley de usura donde el prestamista, por decirlo así, podía cobrar el 100%, de tal manera que el 50 fuera la deuda y el otro 50 fuera su ganancia. Entonces, aquí se está anulando la ganancia para el amo. ¿Qué quiere decir esto? Que él está pensando en la necesidad, justamente los deudores. Ahora aparece un segundo deudor que debe 100 coros de trigo. Un coro, un homer, es un saco. Entonces aquí aparece, digamos, justamente que se repite la medida, son 220 litros para una proporción de volumen. Entonces, ¿por qué se menciona el trigo? Porque del trigo sale el pan y del pan se hacen las ofrendas para el templo. Entonces, nuevamente se hace una denuncia allí. Entonces el administrador dice, no, no escriba 100, escribe 80. Entonces pensemos en lo siguiente, ¿será que cuando él escribe esto, él se queda con la ganancia, es decir, él se queda con el excedente? ¿O será que piensa en la necesidad? Esa es una de las grandes dudas que deja el Señor en este Evangelio, porque nosotros también podríamos actuar así. Yo puedo actuar para quedarme con la ganancia o para favorecer a aquella persona necesitada. Aquí ya viene entonces la contraparte, que es el concepto de los amigos. Entonces nos dice que en el texto el Señor, el dueño, se dio cuenta de la astucia del administrador y lo alabó. La alabanza solamente en la Biblia aparece para Dios, solamente aparece para las acciones de Dios, solamente aparece para exaltar, para decir bien, para reconocer lo que Dios ha hecho con su pueblo. Cuando se dice aquí que el dueño alabó al administrador, está queriendo reconocer que hay algo muy importante en él, y es justamente la astucia que hay sobre los hijos de la luz. Aquí es una invitación para que los cristianos pensemos con reflexión, con anticipación. La vida de fe no da espera. ¿Sí? Si nosotros como catequistas, como lectores, como sacerdotes, religiosos, religiosas, como esposos, como hijos, como padres, no actuamos con decisión, la fe se desvanece. Y tristemente caemos en una antinomia, que es lo que tantas veces se ha denunciado, que es la incoherencia. Cuando yo tengo fe, yo pienso en la necesidad de la otra persona. Entonces,
aquí justamente ya viene como una contraparábola, que es la mención del dinero. El texto original griego menciona la palabra mamón, y resulta que Mamón es el dios de la riqueza. Si nosotros buscamos alguna imagen de Mamón, aparece alguien gordo, alguien grande, alguien muy robusto, lleno de muchas decoraciones, y ante él aparece la imagen de la persona completamente arrodillada, completamente abandonada, sin nada. Entonces este Mamón es la imagen de la riqueza, de la avaricia, del deseo, de la codicia. Es la presencia del dinero injusto. ¿Cómo así dinero injusto? El dinero justo en la Biblia es aquel que se consigue con el sudor de la frente, con la puesta en práctica de los talentos. El dinero injusto se da como un regalo, como un premio, sin merecerlo. Entonces, este Dios Mamón regala el dinero a cambio de obediencia. Es decir, da bienes materiales, pero te quita la libertad. Entonces Jesús dice, hagan amigos. ¿Por qué? Uno podría decir, pero ¿cómo así que el Señor me está diciendo que haga amigos con el dinero injusto? Claro, el Señor tiene razón. ¿Por qué? Porque Él dice, consíganse amigos con aquellos que no tienen cómo sobrevivir. Compartan su dinero con aquellos que tienen necesidades. Compartan con aquellos que en este momento están pasando por alguna dificultad en su vida y no tienen cómo sobrevivir. Entonces ya vamos entendiendo el sentido de este evangelio. No es justamente pensar en lo, entre comillas, incorrecto que está haciendo el administrador, sino en pensar en cómo los bienes materiales están al servicio de una vida eterna. No es que ellos sean el fin, son un medio. Y el medio no está para enriquecerme, no está para que yo sea próspero, no está para que yo tenga una vida llena de lujos, no, sino que está para subsanar las necesidades de los demás. Y aquí la insistencia es muy clara del Señor, hagan amigos, no hagan servidores. No se trata de ser esclavos, no se trata de pagar a alguien, no se trata de que alguien dependa de mis bienes, se trata de hacer amigos. Y por eso el Señor dice, el que es fiel con lo pequeño, es decir, miren lo bonito y lo interesante de acá, el dinero es lo más pequeño que hay en la vida. Y mucha gente piensa que es lo más grande, que es lo supremo, que es lo mejor. Y no, el dinero es lo más pequeño, el dinero es lo que menos vale. El que es fiel con lo que menos vale, será fiel con Dios. Y Dios es lo mejor. Dios nos ofrece algo más, nos ofrece un plus que el dinero no nos puede dar, y es la vida eterna. Entonces, aquí cuando aparece la categoría del servir, encontramos justamente que la fidelidad no consiste justamente en el hecho de permanecer siempre en algún lugar, no. La fidelidad aquí se entiende como un saber administrar. Yo como soy fiel cuando sé administrar, sé separar, sé distinguir lo temporal de lo que realmente es eterno. Entonces aquí vemos algo muy bonito. La administración tiene un componente pedagógico, me ayuda a mí a administrar. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo al servicio de los demás lo que yo tengo, me estoy preparando para recibir lo que Dios tiene prometido para mí, que es justamente su reino, su vida eterna. Traducido en palabras más cercanas a nosotros, Dios me está preparando para ser feliz. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la fidelidad genera confianza, y de la confianza, cuando se tiene mutuamente, se llega a la felicidad. Entonces el Señor vuelve a repetir, el que es fiel con lo ajeno, démonos cuenta, el dinero no es propio, es un don para donar. El que es fiel con lo que no le pertenece, será fiel con lo que Dios te va a regalar a ti. Entonces, ya para finalizar este evangelio, Jesús nos presenta dos antónimos, ante Dios y el dinero, ante los dos señores, se ama y se odia. No se puede amar a ambos, no se puede odiar a ambos. Se ama o se odia. Se desea dar la vida para ser feliz o se desea negar la vida para ser infeliz. Otro antónimo que aparece, la adhesión y el desprecio. Ante un señor se puede uno adherir
o lo puede despreciar. Lo mismo puede pasar en muchas circunstancias de nuestra vida, relaciones sentimentales, relaciones familiares, relaciones laborales, en fin, cualquier cantidad de cosas pueden presentarse allí. Entonces, aquí el Señor pues nos está invitando justamente a una obediencia, pero entendamos bien la palabra obediencia, que no significa el cumplir órdenes. Eso no es obediencia. El concepto de obediencia viene del latín ab audire, que significa estar bajo la escucha. ¿Cómo sé yo si estoy siendo fiel? En la medida que si tú escuchas al dinero, vas a serle fiel al dinero y eso te va a llevar a la ruina. En cambio, cuando tú escuchas a Dios, vas a servirle a Dios y vas a crecer en esa fidelidad y esa fidelidad da la confianza y la confianza te lleva a la felicidad. Entonces, que el Señor nos permita justamente ser buenos administradores, que el Señor nos permita ser compasivos, empáticos con aquellos deudores que están en nuestra vida, para hacernos amigos, compañeros de camino. Y en ese sentido, que desde el servicio seamos fieles y sepamos confiar en el Señor. Ya para este tercer paso, si alguien nos ayuda a entender esta capacidad de administrar, de hacernos amigos con los deudores y justamente de ser confiados en la misericordia de Dios, es San Pedro Claver, en el esclavo de los negros esclavos para siempre. Por eso, contemplando estas imágenes, hagamos nuestra oración. Pausemos este video y contemplemos cómo la administración nos lleva justamente a ser justos, a ser fieles a lo que Dios quiere. Ahora, para nuestra contemplación, vamos a tomar dos ejes fundamentales, la administración y la fidelidad. Por eso, en el lugar donde estás, si quieres mirar la imagen que se presenta en este subsidio, lo puedes hacer. O si no, cierra tus ojos, respira pausadamente, toma conciencia de lo que hay en ti. Y en ese sentido, piensa y reconoce quién es mi amo, a quién le estoy sirviendo yo. ¿Le estoy sirviendo a los intereses de mi trabajo? ¿Le estoy sirviendo a los caprichos de mi familia? ¿O quizás estoy sirviéndole a mi egoísmo, a mi egocentrismo, a mi apariencia? ¿O realmente yo reconozco que estoy escuchando la voz de Dios y quiero servirle y agradarle a Él? En ese sentido, ¿cuáles considero que son mis bienes? ¿Son mis pertenencias? ¿Mi casa, mi carro, mis títulos, mis logros? ¿O será que los bienes están en mi cuerpo, mi inteligencia, mi simpatía, mis habilidades, mis cualidades, mis capacidades? ¿Qué he hecho yo con ellos, con ellas? ¿He servido? ¿He colaborado? ¿O me he enriquecido? ¿Tú cómo te anticipas a lo que pasa? ¿Realmente soy astuto, soy astuta en mis decisiones? ¿O me dejo llevar por la emoción? Una persona prevenida vale por dos. Por eso tú en tu vida de fe estás delante de lo que el demonio te presenta, te anticipas a lo que se te aparece como tentación, te anticipas a los peligros del mundo, a los retos que el día a día nos propone, o más bien te quedas esperando que otra persona te diga cómo actuar. Por eso mira qué significa para ti la fidelidad. Esa fidelidad en primer lugar con tus amigos, con tus compañeros de camino. Esa fidelidad a ti mismo, a tus convicciones, a tus principios. Pero también piensa y reconoce qué significa para ti ese ser amigos. Recuerda que Jesús quiere ser nuestro amigo, de hecho, Él es el amigo que siempre está con nosotros. También piensa cuáles son tus prioridades. Esas prioridades que tienes en tu vida, en tu día a día, hacen parte del proyecto de confianza que Dios te ha propuesto o están lejos de esta meta. ¿Cómo has sido fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho? ¿Cómo soy fiel desde mi dinero, desde mi tiempo, desde mis capacidades? ¿Cómo las he puesto al servicio de los demás?
¿Estoy preparado para recibir el tesoro del corazón de Dios para ponerlo al servicio de los demás? Y finalmente, ¿qué lugar ocupa Dios y qué lugar ocupa el dinero en mi corazón? ¿Dios está en el centro de mis decisiones? ¿O está el interés de saber cuánto voy a ganar o cuánto voy a perder? Por eso que esta contemplación te ayuda a mirarte a ti, a mirar tus labores, pero también que sea la oportunidad para mirarte en el espejo con Jesús y decir, ¿a quién te estás pareciendo? ¿Al Dios gordo, avaro, usurero de Mamón? ¿O al rostro de un Dios que sonríe ante la necesidad, que sonríe cuando compartes, a ese Dios que se ha hecho hombre para que tú seas feliz? Contemplemos. Ya después de haber hecho estos 4 pasos, ya vamos a hacer este ejercicio un poco más personal y también más comunitario, ya que es esa confrontación directa con lo que hemos entendido y vivido de este texto. Por eso nuevamente vamos a releer este texto de Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Iniciamos con el primer paso, que es la oración, que en esta oración pues hacemos la lectura, donde se nos propone qué dice el texto. Por eso preguntémonos, ¿cuáles son las 2 parábolas que dice Jesús? ¿Qué sucede entre el amo y el administrador? ¿Cuál es la reacción del administrador? ¿Qué enseña Jesús sobre lo fiel en lo poco? ¿Qué dice Jesús sobre si es fiel en lo mucho? Pausemos y respondamos. En la meditación, donde nos preguntamos qué quiere decir el texto, preguntémonos, ¿por qué se habla de un amo y un administrador? ¿Por qué se menciona el derroche? ¿Qué simbolizan el aceite y el trigo? ¿Por qué son importantes los deudores? ¿Por qué Jesús menciona la fidelidad? ¿Qué significa servir a Dios? Pausemos y meditemos. Ahora, en este tercer paso de la oración, donde brotan nuestras palabras desde el texto para dirigirnos a Dios, podemos acompañar estas palabras del Salmo 116 con lo que sentimos en el corazón. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Amén. Ahora en la contemplación, hagamos un momento de silencio, hagamos una pausa y revivamos este encuentro con la palabra para profundizar lo que el Señor nos quiere decir en el texto. Yo tomo conciencia de mi administración. ¿Qué hago con los bienes que se me confían? ¿Cuáles son mis motivaciones en mis relaciones sociales? ¿A quién estoy sirviendo? ¿A Dios o al dinero? ¿Estoy dispuesto a cultivar la fidelidad y la confianza? Pausemos y contemplemos. Hemos llegado al quinto paso de esta lección divina, que es la acción. Por eso pidámosle al Señor en este momento que nos ilumine para saber actuar, que las decisiones que tomemos justamente nos lleven a transparentar el rostro de Dios. Recordemos nuestra invitación, asistamos a nuestro templo, celebremos los sacramentos, no dejemos de orar cotidianamente con la palabra de Dios, hagamos nuestra ofrenda, bien sea económicamente o materialmente o de servicio en el templo a una persona necesitada. Y finalmente suscríbete a este canal y comparte este video. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Nos encomendamos a la protección de María Santísima, diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No exprese las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por su presencia y que el Señor bendiga cada una de nuestras actividades.